¿Habéis estado alguna vez por el campo y os habéis encontrado restos de animales y habéis pensado, bueno, será algún zorro, alguna serpiente, algún depredador ya sea aéreo tipo un halcón, un buitre o también terrestre? Pero, ¿y si estáis en un sitio que es difícil que haya ese tipo de depredadores? ¿Habéis encontrado restos de pájaros, de palomas, de conejos, de gallinas? Gallinas ya es más difícil. Bueno, pues no siempre tiene que ser algún depredador el que ha acabado con la vida de ese pobre animalito. A veces no es un depredador, quizás sea un ritual satánico. Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo distinguir entre comido por los depredadores o quemado por el infierno. Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Como habéis visto al principio del episodio, es de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a aprender un poco y os voy a enseñar y os voy a contar experiencias propias y personales que he vivido en estos bosques, campos, parques donde me he encontrado esta serie de cosas extrañas que os enseñaré un poco a distinguirlas y a saber de qué estamos hablando. Así que bienvenidos a la tercera temporada de Cartas en la Oscuridad. Pero antes os dejo abajo las redes sociales para que me sigáis y compartáis conmigo todo lo que queráis acerca del mundo del misterio. Empezamos. Cuando me pregunté por qué había esos restos de animales en algún parque, pinar, campo, bosque al que alguna vez frecuenté, siempre pensé que eran los restos de algún depredador que había comido esos restos de animales y que los había dejado allí. Con el tiempo me fui metiendo en el mundo del misterio y vi cosas un tanto extrañas, cosas que no podían darme a entender que esto lo había hecho un depredador. Así que os voy a contar un poco cuál es la diferencia real . Punto número 1. Si queremos distinguir entre lo que son restos de animales devorados por algún depredador y restos de animales que no parecen devorados por ningún depredador, tenemos que fijarnos en la posición de aquello que estemos encontrando. Y sobre todo, el lugar es muy importante donde estemos. Es decir, el espacio y tiempo donde nos encontremos en ese instante. No es lo mismo pasear por el Retiro de Madrid que irnos por un pinar o por un bosque de Cantabria. Tampoco es lo mismo estar en un parque cerca de algún sitio religioso que no estarlo. ¿Por qué? Pues porque estos acontecimientos y este entorno puede influenciar realmente en lo que estamos viendo. Generalmente lo que vamos a encontrar son restos de animales que sean propios de nuestro entorno. Es decir, no es lo mismo encontrar un conejo o restos de paloma que una gallina o culebras o lagartos. Lo más lógico es que en estos casos hayan sufrido algún tipo de agresión que no sea por parte de un depredador. Por ejemplo, si encontramos en Cantabria restos de animales mordidos, lo más normal es que en Cantabria no haya tantos conejos, me refiero sobre todo a la parte más norte, o que en el sur de España haya linces o osos o lobos, aunque es verdad que los osos y los lobos poco nos lo vamos a encontrar ya, por desgracia, en España. Evidentemente no es lo mismo la fauna y la flora de África, Canadá, España, Finlandia o Francia. Y esto va a ir variando según la climatología, las especies que haya y, claro, luego ya sin contar las especies invasoras, pero eso es un tema aparte.
Así que en principio, no, en España no nos tendríamos que encontrar ciertos animales en ciertos lugares. Eso es el punto 1, muy diferenciado de los demás. El punto 2. ¿Estás cerca de alguna iglesia? ¿De algún lugar religioso? Porque si es así, quizás los restos de animales que os estáis encontrando no sean a través de un depredador, sino que alguien los ha puesto allí. Tercero, la fecha del año y la climatología. Estos rituales se suelen hacer más en los fines de semana o más en primavera, verano, otoño, y menos en invierno. Así que los animales depredadores comen en verano y comen en invierno. Así que lo más probable es que si son estas fechas podamos sospechar que no son de depredadores. Dicho los 3 puntos más importantes, vamos a ver y os voy a contar mi historia personal. Pero antes de todo, quiero que veáis estas imágenes. Si me estáis escuchando por el iVoox, por Spotify o por cualquier sitio donde suba podcast, tendréis que ir a YouTube. Os voy a dejar abajo en los comentarios la dirección para que vayáis al vídeo de YouTube y los podráis ver. Hay en ocasiones que no vamos a saber exactamente qué es y vamos a tener dudas, ya que podría ser una cosa o podría ser otra, o incluso las dos, restos de algún tipo de ritual que luego ha sido devorados por un depredador, por supuesto. Vamos a ver realmente cuando sí que es muy claro, y os voy a contar mi historia y mi vivencia particular y personal. Una vez estuve en un parque que se sitúa en un parque, pero también con mesas de picnic, así que bueno, es una especie de jardín que lo han hecho parque, pero que pertenece a una orden religiosa, ya que cerca de allí hay un mausoleo muy grande religioso. Incluso creo que hay un pequeño monasterio donde creo que ya no habitan casi sacerdotes, pero puede ser que alguno... Pero sí que alguno quedará y se siguen dando charlas y dando misas allí. Bien, pues encontré unas bolsas, restos de bolsas de basuras, plumas de gallina, porque no eran de paloma, ni de urraca, ni de pato, eran de gallina, con lo cual, ¿qué hacen restos de gallina en un parque de una población de Madrid que no está precisamente cerca de la sierra, sino más bien al sur de Madrid? Quizás alguno de vosotros ya sepáis a dónde me estoy refiriendo. Aparte de ver esas bolsas, de ver esas plumas, también vi restos de sangre. Vi restos de velas ya consumidas por el fuego. Vi restos de cuerdas y simbología un tanto extraña, que quienes sepamos de esto sabemos qué es. Así que no era un depredador. Y primero, tenemos que ver dónde era. En el sur de Madrid, no en la montaña. ¿Al lado de qué estaba? Pues de un mausoleo religioso católico, cristiano. Y tercero, ¿qué tipo de animales eran? Pues eran gallinas, que evidentemente ahí no hay gallinas. ¿Y qué depredadores puede haber ahí? Pues realmente pocos. Algunas culebras, puede venir de vez en cuando alguna urraca, poco más. Ahí no creo que haya zorrillos, ni comadrejas. Además no pasa por ahí un río tampoco, con lo cual los animales suelen quedarse más cerca de los ríos y donde haya una vegetación más espesa. Ahí solo hay conejos y poco más, que es lo que yo he visto generalmente y he frecuentado, y además he comprobado que así es. El lugar tiene muchos pinos, pero tampoco es nada frondoso. En verano la hierba es pasto y está muy amarillenta, y en invierno pues sale algo de verde, pero no demasiado. Así que no es un lugar generalmente donde haya grandes depredadores o grandes presas. Con lo cual,
Era claramente, en este caso sí que es verdad que era claramente un ritual. Muchos de vosotros pensaréis que hoy en día los rituales satánicos son una tontería, que a lo mejor se puso de moda con niños de 15, 16, 12, 20 años que empezaban a jugar con el ocultismo y con esta serie de cosas. Sí, podría ser. Pero es que esto no ha desaparecido. Y si queréis os leo algunas noticias, por ejemplo, una noticia de enero de este mismo año 2022. La policía investiga ritos satánicos y sacrificios en cementerios y santerías de Madrid. Ya no solo por parte de brujos, que ya entraremos en eso, la brujería sudamericana, los amarres y otros conjuros, la magia africana, el vudú, pero también el satanismo, que es también muy propio de la Edad Media o de la Inquisición, donde se comenzaron a hacer estos rituales. Pero calles como por ejemplo, o barrios como en la calle de Marcel Usera, en Usera, Getafe, Aluche y también en otros tipos de zonas. Esto yo no puedo decir que sean personas mayores que realmente se ocupen o se encarguen del satanismo. Lo que puedo decir también es que pueden ser críos y niños que juegan a eso. Pero, ¿qué juegos más drásticos? Robar una gallina, hacer un ritual satánico, matarla, dejar la cabeza, las patas, sus restos allí, las velas y todo esto, ¿no? Creo que con jugar a la Ouija se podrían conformar. Así que está claro que esto es una práctica de magia negra. Precisamente en Usera, junto a lo que es un baño en un habitáculo, bajo unas escaleras, los agentes habían descubierto un sótano. Y en ese sótano encontraron 2 mesitas con banquetas para echarles las cartas a la gente, algo que se hace mucho en ciertas trastiendas, que sirven como tapadera para vender otras cosas. Y allí, precisamente, la policía encontraron un conjuro para ser correspondido por una persona. Y allí justamente estaban realizando lo que se conoce como un amarre. Encontramos muchas veces imágenes de ofrendas, carne de animales picada, sangre, en platos, en tumbas del cementerio también se hacen muchos rituales, en este caso en Madrid, en la Almudena, en el distrito de Ciudad Lineal. Algo parecido también hallaron gallos decapitados, como os cuento, a los pies de árboles en Villaverde. De hecho, se dice que se recogieron más de 9 kilos de carne animal usados para magia negra. Otro punto al aire libre detectado es el Cerro de Almodóvar, en Vicálvaro, donde desde la prehistoria se acudía a realizar ritos y que sigue siendo escenario de estas prácticas. Es lo que os contaba antes. Ya desde hace muchísimo tiempo, ciertos lugares con un tipo de poder extraño se siguen utilizando para estos rituales. Por ejemplo, para quienes no lo sepáis, el Gran Monasterio del Escorial, situado en la Sierra de Madrid, en la ciudad del Escorial, pueblo del Escorial, allí Felipe II mandó construir el monasterio, ya que estaba segura de que era un portal abierto hacia el mar, así que era un enclave muy preciso donde quiso construir esto para limpiar esa maldad supuestamente con una iglesia y con un monasterio encima de todo esto. O incluso el Valle de los Caídos. Dicen que el dictador Franco no eligió ese sitio al azar, sino que lo eligió porque era otro portal abierto para que entraran y salieran los demonios y el mal. Así que trató de cerrarlo con un monasterio, con una iglesia. De los países que más hacen estos rituales suelen ser países cubanos y países también caribeños. Son los que más hay que cerrar. Por ejemplo, en Delicias hace poco, en Arganzuela, se cerró un local que regentaba un cubano que precisamente se dedicaba a este tipo de magia y la policía municipal halló dentro semillas muy peligrosas, concretamente de una especie de conidea peruana que produce urticaria y se utiliza para fabricar amuletos y collares, o incluso frascos de mercurio que se apilaban, que es una mercancía totalmente prohibida y bastante peligrosa. Pese a que este comercio en concreto fue clausurado, hay testimonios
por los investigadores de que se sigan utilizando puntualmente para llevar a cabo rituales de esta índole. No solo eso, sino que también en estos sitios se vende especies, tanto especies de animales para hacer rituales como semillas de plantas, flora y fauna, que muchas de ellas incluso están, por supuesto, cayendo en una infracción y un delito contra la flora y la fauna, porque muchas veces están traficando con animales, aparte de ser un delito ya animal, como gallinas, partes de tiburón, sapos, pelo de león, serpiente, extracto de corderillo, bueno, todo esto que conocemos que hacían antiguamente las brujas y los brujos en todas partes del mundo. Y sí, sigue existiendo todo esto. Y es un peligro esta magia o esta hechicería para los fines malignos que se están utilizando. Hay que entender una cosa. Siempre vamos a hablar de magia blanca y magia negra. La magia blanca jamás va a utilizar ningún resto de animal, no va a utilizar la muerte como extracto para hacer sus rituales, jamás lo va a hacer. De hecho, la magia blanca casi nunca va a hacer rituales porque no cree en ciertos rituales, ni en los amarres, ni en estos rituales que son más de magia negra. La magia blanca va a utilizar lo que la naturaleza le proporciona, siempre dando a cambio a la naturaleza algo antes de coger algo. Es decir, si tú quieres cortar una flor, tienes que cortar la flor, pero regar esa planta. Tienes que dar algo siempre a cambio, ya que la naturaleza te está proporcionando ese algo. Y primero, por supuesto, tienes que pedir permiso a la planta, a la cual evidentemente no te va a contestar, pero hay que hacerlo como un rito de magia. Bueno, quizá muchos de estos no creáis, quizá muchos de vosotros no creáis en estas cosas, pero sí que es cierto que todo esto sucede y está sucediendo. De hecho, por ejemplo, en mayo fue detenida otra mujer por fabricar cosméticos mediante rituales satánicos con huesos humanos, sangre y animales muertos. O incluso también en mayo fue muy conocido el ritual satánico de una abuela que terminó con sus nietos de 12 y 10 años amenazados de muerte y con ella detenida por la Policía Nacional. De hecho, la mujer era una abuela, pero tenía solo 48 años. Y además también amenazó a su nuera con hacer estos rituales. Y esto pasó en el distrito madrileño de Chamberí, es decir, ya no pasa a lo mejor en zonas pues menos adineradas, sino que Chamberí pues depende de qué zona, pero no es un barrio precisamente pobre. Así que esto sigue pasando y da igual la clase social, simplemente que la gente pues de otra clase social hará los rituales en un castillo, en unas habitaciones cerradas, etcétera, etcétera, y hay otra gente pues que lo tiene que hacer en un sótano, o lo tiene que hacer en una buhardilla, o lo tiene que hacer en un bosque. ¿Y para qué se hacen? Diréis. Bueno, muchos de estos rituales son tonterías infantiles y tonterías juveniles que no llevan más a creernos súper góticos y somos súper adolescentes guays. Eso no significa que seas más o menos gótico, eres satánico, no tiene nada que ver, pero ya os hablaré en otro programa sobre los góticos, los satánicos, etcétera, porque no son lo mismo. Y, por otro lado, también habrá gente que sí que esté acostumbrada a estos ritos rituales y realmente crean que lo que están solicitando o pidiendo al maligno, porque realmente es lo que están haciendo, que crean que no o digan que no. Y estas personas pues ya tendrán su edad avanzada, incluso pueden tener 60, 50, 40 o 30 años. Así que este es el tipo de panorama que nos vamos a encontrar, por desgracia, en muchos puntos de Madrid, porque estoy hablando de Madrid, pero se puede extrapolar a diferentes lugares del mundo en sí. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto cuando nos lo encontremos? Pues si nos encontramos algo demasiado evidente con las pautas que os he dicho y es algo que no debería estar ahí, o consideráis de verdad que hay sangre o algo así, lo primero que tenéis que hacer, o lo que os aconsejaría que haríais, es llamar a la policía y contar lo que estáis viendo y lo que habéis visto, y que vaya la policía a recoger los restos, porque poco van a poder investigar, la verdad, pero al menos
pues que eso no siga creando una mala energía, un mal ambiente en ese lugar. Eso para empezar. Y por segundo, también tenéis que estar seguros que lo que estáis viendo son rituales. Yo los vídeos que os he puesto sí que son de rituales y los he encontrado en un monte normal y corriente de Madrid. Quiero decir, no me he tenido que ir muy lejos para encontrarlo. Y es algo que es, por desgracia, bastante habitual. ¿Cómo saber ya por último que lo que habéis visto es producto de unos depredadores sin más? Bueno, pues los depredadores generalmente no van a dejar restos de animales. Van o a comérselo o a llevárselo, aunque no se lo coman. Se lo van a intentar llevar a su guarida, se lo van a intentar llevar a otra zona, pero generalmente no van a ir dejando restos alrededor del lugar céntrico donde parece que se ha hecho ese ritual. Eso para empezar. Segundo, los depredadores no van primero a desplumar a las palomas, por ejemplo, si se comen una paloma, no la van primero a desplumar, van a dejar todas las plumas ahí y luego una vez desplumadas se lo van a comer. No tendría que haber demasiadas plumas. Puede que haya algunas plumas en la batalla, en la lucha de ese depredador por comer a esa paloma, pero no va a haber tantas plumas ni para nada. Así que probablemente si encontráis demasiadas plumas y encontráis alguna cabeza por algún lado o restos, o no lo veis, pero de verdad demasiadas plumas en un sitio muy céntrico, probablemente no sea un depredador. Si encontráis bolsas, velas, ataduras, cuerdas, restos de botellas rotas, de latas, no van a ser de un depredador, para empezar. ¿Qué sí que puede ser de un depredador? Pues, por ejemplo, si os encontráis un conejo comido por dentro y la piel la han dejado y el pelo la han dejado, porque los depredadores pues tampoco suelen comerse eso sí que ha podido ser un depredador. Si encontráis ciertas cortes o ciertas picaduras en esa presa que os hagan pensar que pueden ser de águilas, de buitres, de urracas, de zorrillos que se la ha podido comer, eso se ve también, que no sepáis mucho del tema, se ve claramente, pero bueno, entiendo que no todo el mundo está experimentado con esto. ¿Por qué yo estoy tan experimentada con ello? Pues porque a partir del momento en el que yo encontré ese ritual allí, fue, aparte que soy muy amante de los animales, de la flora y de la fauna, fue cuando empecé a observar. Yo he salido muchísimo al campo, muchísimo senderismo, me he recorrido toda la sierra de Madrid y otras sierras de España y os puedo decir que es claramente diferenciable si observáis un poco lo que estáis viendo. Así que hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Dadme vuestra opinión abajo. Hasta pronto.